cordial saludo para todos, tal como lo habíamos mencionado en una grabación anterior de bienvenida nuevamente al canal. Pues aquí ya vamos a empezar a participar con este primer video, esta primera grabación después de nuestro regreso a los videos y a la información del canal. Hoy nos ocupa un tema supremamente importante y es el tema del defecto fáctico. Desde el derecho probatorio lo vamos a abordar, el defecto fáctico. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su incidencia en materia de los recursos? Por ejemplo, en materia del recurso extraordinario de casación. ¿Cuál es su incidencia en materia de la acción constitucional de amparo o acción de tutela, como la denominamos aquí en Colombia, en nuestro país? Pues entremos en materia. El artículo 164 del Código General del Proceso habla del principio de la necesidad de la prueba, en tanto que el artículo 167 habla del principio de carga de la prueba. La carga de la prueba, 167 del Código General del Proceso. De tal manera que cuando uno toma los dos principios, el de necesidad de la prueba y el de carga de la prueba, uno llega a una primerísima conclusión. Las decisiones de los jueces solo se pueden fundamentar en las pruebas legal y oportunamente arrimadas, aportadas al proceso judicial, incluso a determinadas actuaciones administrativas. Y ahí surge la nueva pregunta, el subsiguiente interrogante. ¿Y qué es lo que venimos a probar a los procesos judiciales? ¿Quién debe probar? ¿Qué se debe probar? Y entonces la respuesta está en el inciso primero del artículo 167. Incumbe a las partes probar. Ya será motivo de otra charla. Ahí tendríamos la teoría que defendía el profesor alemán Leo Rosenberg, la teoría de la carga estática de la prueba, pero de ello hablaremos después. Incumbe a las partes probar que el supuesto de hecho de las normas, ¿no? Normas de carácter sustancial, que si yo pruebo ese supuesto de hecho, se debe aplicar la consecuencia jurídica contenida en la norma. ¿En qué clase de norma? En la norma sustancial. Es decir, yo no vengo a probar cualquier hecho. No, cualquier relación fáctica no es bienvenida al proceso judicial, sino la discusión de aquellos hechos que están contenidos en una norma jurídica como un supuesto de hecho. Y si yo logro probar ese supuesto de hecho, le corresponde al juzgador aplicar la consecuencia jurídica. Hasta ahí creo que estamos claros todos. El problema radica en cuando uno de los más importantes sujetos procesales, como lo es el juez, ignora la prueba o da por hecho la existencia de una prueba que no está en el proceso. Es decir, el defecto fáctico es aquel error en el que incurre el juzgador en su actividad probatoria, ya sea al momento del decreto de la prueba, al momento de la práctica de la prueba, o peor aún, al momento de la valoración probatoria. Hay un desajuste, hay una desaveniencia entre lo que se probó o entre la prueba que se propuso o se aportó y lo que el señor juez decreta, practica y valora. Son aspectos diferentes, pero que llevan a lo mismo. La decisión del juzgador solo se puede fundamentar en la prueba. Entonces, hay un rompimiento entre la actividad probatoria que ha ocurrido en el proceso y la apreciación que del acervo probatorio tiene el juzgador. Hay una sentencia
mis queridos amigos, mis queridos compañeros. La sentencia T-041 del año 2018. Allí la Honorable Corte Constitucional señaló tres aspectos básicos, tres circunstancias por las cuales el juzgador incurre en el defecto fáctico, en el desconocimiento de la prueba. Señaló esa sentencia. Primero, se configura cuando existe una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso. De tal manera que cuando hablamos de omisión en el decreto, lo primero que se nos debe venir a nuestro pensamiento, a nuestro raciocinio, es el auto que decreta pruebas es un auto de trámite, porque está sucediendo el deber ser, y es que las pruebas se decreten. Pero cuando el señor juez considera en su sabiduría no decretar una prueba, lo debe hacer bajo un auto interlocutorio, a partir de un interlocutorio, que como todos sabemos se compone de dos partes, la parte motiva o considerandos y el resuelve de ese auto interlocutorio. ¿Y qué es lo que sucede? El señor juez no me decretó la prueba, pero no solamente no me la decretó, es que no me motivó, no me sustentó por qué no me la decretó. Y ahí se da una primera circunstancia de el defecto fáctico. Segundo punto que dijo la Honorable Corte en la sentencia T-041. Se verifica una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas. Entonces, ya no es un tema de decreto y práctica, es un tema de valoración. Y el artículo 176 del Código General del Proceso nos recuerda que el acervo probatorio, que las pruebas recaudadas se deben valorar en su conjunto y con reglas de sana crítica. Y cuando la norma me dice que se deben valorar en su conjunto, no hay o no necesariamente la norma está refiriendo a una valoración positiva, sino que debe haber también o podrá ocurrir una valoración negativa de la prueba. ¿Cómo así? Claro, una valoración positiva cuando el material probatorio le amerita al señor juez un grado de convicción. Y hay una valoración negativa, como dice por allá el artículo 178 del Código General del Proceso, si mal no estoy, que el juez rechazará las pruebas impertinentes, inconducentes, superfluas. Y bueno, y ahí tendríamos que ponernos a hablar, pero no es del caso en este momento, por cuestión de tiempo, del tema de la conducencia y la pertinencia de la prueba, del tema de la legalidad y la licitud de la prueba. Y bueno, terminaríamos hablando de la teoría del fruto del árbol envenenado, y yo creo que no es el momento, pues, para ponernos en ello. Entonces, hay una valoración caprichosa, dice la Honorable Corte Constitucional. ¿Por qué caprichosa? Porque el juzgador pone a la prueba a decir lo que la prueba no dice, o le resta a la prueba lo que la prueba sí dice. Ese gran magistrado colombiano, hace recientemente fallecido, el doctor Filemón Jiménez, en una obra muy bonita, pequeña pero sustanciosa, Casación, nos habló de ello, a propósito de la causal segunda, de la cual voy a hablar ahorita antes de que concluyamos esta pequeña charla. El juzgador le resta a la prueba lo que la prueba sí dice, o pone a decir a la prueba lo que la prueba no dice. Ahí hay un defecto fáctico, mis queridos colegas, mis queridos alumnos, todos ustedes que son pilísimos. Tercera, no se valora en integridad el material probatorio. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Y lo decimos con el mayor respeto y con el mayor cariño.
pero se recaudaron 17 pruebas de las partes. ¿No? Y al leer la argumentación de los considerandos del fallo, nos encontramos con que pareciera ser que no se recaudaron sino 5, porque brilla por su ausencia cualquier valoración positiva o negativa que el juzgador le haya hecho a esa prueba. Perdóneme, señor juez, pero es que la norma procesal, en este caso el Código General del Proceso, y lo cito por su carácter residual, tal como lo señala el artículo 1 del Código General del Proceso, que la valoración de la norma residual, y entonces ahí al 178 nos dice, sí, pero es que las pruebas se deben valorar en su conjunto y con reglas de sana crítica. Entonces, ¿dónde quedó esa valoración? Entonces, ahí ya tenemos un problema. Y entonces, ¿qué hace la Honorable Corte? Nos dice, ahí les dejo, ahí señalo los 3 eventos en los cuales el juzgador puede caer en defecto fáctico, que no lo podemos confundir con otras clases de defectos de los que ya hablaremos en otras charlas. ¿Por qué? Porque es que estos temas de los defectos, el defecto orgánico, el defecto sustantivo, eso tenemos que hablar luego de ello. Pero pues es que en estas pequeñas intervenciones que no nos pueden pasar de 15, 20 minutos, porque yo no quiero cansarlos a ninguno de ustedes, pues toca ir mirándolo poco a poco. Muy bien. Entonces, al momento en que el señor juez decreta pruebas, ya sea en una providencia de trámite escrita o virtual, ahora con la virtualización del proceso y la aplicación de las reglas de la ley 2213 de 2022, etc. Si las decreta, no tiene por qué explicar por qué las decreta, es que ese es el deber ser. Pero cuando no las va a decretar, en no pocas ocasiones teniendo la razón el señor juez, nos tiene que explicar por qué, o si no cae en un defecto fáctico. En otras ocasiones, el señor juez las decreta, pero sin culpa de la parte que la propuso o que la aportó, no la practica. Y no nos da razón de por qué no se practicó. Cae en defecto fáctico. ¿Y cómo evitamos ese defecto fáctico? Pues es que para eso ahí está la figura que el señor juez debe manejar. ¿Y cuál es esa figura? El control de legalidad. Para mis colegas que venimos criados con el Código de Procedimiento Civil, allí hablábamos, era de saneamiento del proceso. Y cuando teníamos la audiencia, el artículo 101 y tal, es decir, había esa figura ya. Hoy no. Hoy ustedes, los jóvenes, los abogados modernos, hablan del control de legalidad. Y para evitar caer en el defecto fáctico, el control de legalidad debe ser constante. No solamente en lo probatorio, sino también en lo procesal. Pero bueno, es que estamos hablando de defecto fáctico y esto es un tema probatorio. Entonces, ese control de legalidad hace que evitemos caer en esta circunstancia. Y cualquiera de nosotros nos podríamos hacer esta pregunta. ¿Y qué sucede si ese error, si ese defecto fue por culpa, o quitémosle la palabra culpa, por accionar del señor juez de la primera instancia? Pues ahí está el recurso de apelación. Si es que es en primera instancia. Es que si es en única instancia, ya un poco más complicado. Porque tendríamos que ver si el defecto en el que incurrió el juzgador de la única instancia se enmarca dentro de alguna de las causales de recurso extraordinario de revisión. Y si no se enmarca, porque todos sabemos que las causales de los recursos extraordinarios son taxativas, y la causal no se ajusta a lo fáctico, sino que lo fáctico se tiene que ajustar a la causal. Y si ese encuadramiento no se da, pues llega la acción de tutela.
como mecanismo constitucional último remedio contra la circunstancia que dio lugar al defecto fáctico. De ahí, queridos colegas, queridos alumnos, queridos estudiantes todos, que la mayoría de jurisprudencia que ustedes encuentran sobre defecto fáctico decanta en una acción de tutela. Pero claro, es que primero tenemos que agotar los recursos que tenemos en la jurisdicción ordinaria, en las especialidades jurisdiccionales. Para el caso que nos ocupa, la especialidad jurisdiccional civil, que por ende abarca civil, comercial, familia, agrario. Tema de arbitramiento, tema de los tribunales arbitrales, porque la ley 1563 del 2012, el estatuto arbitral, pues todo el tiempo nos está guiando allá, nos está dirigiendo en ocasiones por remisión tácita, en ocasiones por remisión expresa al Código General del Proceso. ¿Y qué sucede cuando el defecto fáctico, y con ello ya casi que vamos culminando, ese error, esa desaveniencia, ocurre en el juzgador de la segunda instancia? Pero el juzgador de la segunda instancia no es el juez del circuito, es el Tribunal Superior de Distrito. Porque todos sabemos que la casación solo procede contra ciertas sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito. Queridos compañeros y compañeras todos, ¿no? Aquí estamos de todos. La causal segunda de casación, artículo 336 del Código General del Proceso, numeral segunda, violación indirecta de la norma sustancial por error de derecho en la apreciación de una norma probatoria o en la apreciación de una prueba. Entonces, ahí es cuando hablamos del error improcedendo y en el caso de la norma del error injudicando. ¿Se acuerdan? Error improcedendo, error injudicando. ¿Qué le vamos a alegar a la Honorable Corte Suprema al momento de la demanda de casación y estar preparando los cargos, él o los cargos que vayamos a enfilar frente a ese fallo del juzgador de segunda instancia? Defecto fáctico. Aplicó la norma probatoria que no era. Y entonces ese sería un defecto fáctico por doble vía, porque inaplica la norma que sí regula el caso, y deja de aplicar la norma, ¿sí?, que sí lo regula. Vuelvo con eso. Inaplica la norma, aplica una que no es, y de contera deja de aplicar la norma que sí es, desde lo sustancial. Pero, como es violación indirecta, una norma probatoria. O el señor juez viene a valorar la prueba, el señor juez de la segunda instancia viene a valorar la prueba equivocadamente, como lo dijimos al comienzo de esta charla. ¿Qué fue lo que dijimos? Que pone a la norma, pone a la prueba a decir lo que la prueba no dice. O lo que dice la prueba lo ignora. Y al ignorarlo, el fallo coge un camino torcido. El juez fundamenta su decisión en algo ajeno a la prueba o desconociéndole el alcance demostrativo que la prueba sí tiene. Y cuando se dan las demás circunstancias, pues entonces no nos queda otro camino diferente que ir al recurso extraordinario de casación. Pero por supuesto, alguien estaría pensando en este momento, con toda razón, y si ese defecto fáctico se da incluso por el juzgador de la segunda instancia, donde se agota la jurisdicción, pero mi sentencia no puede ir a la Corte en casación, ¿qué hago para que se solucione ese defecto fáctico, para que se corrija el defecto fáctico, porque ahí hay una no justicia? Y el artículo 229 constitucional, cuando dice acceso a la administración de justicia, no es solamente poder presentar una demanda, poder contestar la demanda, poder presentar una demanda de reconvención, un llamamiento en garantía, incluso por vía de una demanda de la coparte. Todo eso es acceso.
solicitud y práctica de medidas cautelares, pero también es acceso a la administración de justicia, queridos colegas, que a mí se me permita aportar y proponer pruebas que siendo conducentes y pertinentes, lícitas y legales, el señor juez las decrete, el señor juez las practique y el señor juez las valore en debida forma. En otros espacios seguiremos hablando de este tema tan bonito, tan importante para nosotros los abogados. Seamos jueces de la República, o sean ustedes jueces de la República o algunos que somos litigantes y que esta vez cumplimos una función preciosa, ¿no? Tenemos esa dicha, ese honor de ser docentes. Entonces, nos toca enseñarle a nuestros alumnos qué es el defecto fáctico. Estas son unas puntaditas breves, queridos compañeros, ya llevamos un poquito más de 20 minutos y entonces tengo que despedirme porque ustedes se cansan. Entonces, me alegra mucho saludarlos y hasta una próxima ocasión. Felicidades para todos. Muchas gracias.